Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión más de su canal Peces Beta, Colección Hinojosa. Bueno, en esta ocasión es una transmisión pues, prácticamente sorpresa para los que no se conectaron con nosotros el día de ayer. Es una transmisión sorpresa, pero las personas que estuvieron ayer con nosotros en la transmisión en vivo, pues tocamos un tema y estamos comentando referente a que nosotros hemos ido elaborando diferente material, pero por falta de tiempo no hemos podido pues comentarlo con todos ustedes. De hecho, salió el comentario a raíz de un tema que tenemos nosotros en nuestro libro, El ABC del pez beta splendens. Entonces, en este libro hay prácticamente son dos secciones. La segunda sección hablamos de hidrodinámica, hablamos de la hidrodinámica del pez beta, analizamos en el libro las diferentes aletas, cómo se comportan dentro de la hidrodinámica, cómo se comporta el cuerpo, analizamos las moléculas. Entonces, de todo eso está en la segunda parte de nuestro libro, el ABC del pez beta splendens, y ayer se tocó ese tema, ¿no? Ya se tocó el tema, pero pues muy por encima, vamos. Entonces yo les prometí que íbamos a mostrar por lo menos uno de los videos que ya tenemos. Son videos que hicimos ya hace algunos años, pero no los hemos publicado por falta de tiempo y solamente vamos a mostrar un pequeño video. Este video realmente es 47 segundos. Aquí lo importante es analizarlo, entenderlo, evaluarlo y ver cómo lo podemos aplicar, cómo lo podemos entender nosotros en relación a lo que es el pez beta. Entonces, de eso vamos a tocar el tema. Entonces, el tema básicamente de este video es separación y estancamiento. Hablando de hidrodinámica, hablando de la separación y estancamiento que se produce en las moléculas de agua. Ese es el tema que vamos a tocar. Vamos a checar si hay alguien que esté presente aquí con nosotros, ya que no es una transmisión normal la que estamos haciendo hoy. Y pues realmente no sabían que la íbamos a hacer en vivo. Yo quedé de subir el video únicamente para que ustedes lo puedan ver y vean que no es mentira, que sí estamos haciendo material, que sí tenemos trabajo relacionado a este tema. Bueno, pues no veo que no hay nadie conectado, pero lo vamos a dar. Ya posteriormente en vivo bueno, lo pueden reproducir posteriormente este video. No necesariamente tiene que ser en vivo. Bueno, para esto sí debemos de tener, pues sí, también imaginación en lo que vamos nosotros a comentar. Hay que tener una buena imaginación para poder entender y a imaginar cómo se da el desplazamiento de las moléculas de agua en lo que es la piel del pez. Entonces sí hay que tener bastante imaginación en esto. Les pedimos eso, que abran un poco su mente con mucha imaginación en lo que vamos a comentar. Bueno, en un momento vamos a comentar, vamos a la intro de nuestro canal y ahorita vamos a regresar ya con el tema para entrar de lleno. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Bueno, esta es nuestra portada. Esta imagen que están ustedes viendo en nuestra portada, realmente está en lo que es el libro. Ahí está, esto es una página del libro, el ABC del pez beta esplende. Vamos a tratar de hacerla más grande. Es la página número 122. Y en este habla de lo que es la separación. Dice, ocurre separación. Bueno, aquí está la figura número 11, B.9. Dice, separación causada por cambios bruscos en la geometría. Cuando el flujo de la corriente principal abandona el cuerpo y produce una región de flujo separada. Es decir, eh, en la geometría,
este es el cuerpo. Entonces, cuando hay un cambio brusco en este cuerpo, se da esa separación y se da un estancamiento. Es a lo que se refiere este comentario. Recordemos nosotros que, permíteme la otra imagen. Bueno, ahí está la imagen ampliada de este mismo tema y que es el video que estamos haciendo. Aquí está la imagen y tenemos un video de esta imagen con cada una de estas partes, cómo se produce. Les comentaba yo referente a que recordemos que la escama del pez beta tiene estas características. Es una escama setenoides y según los estudios, según la escama setenoides es una escama que tienen los peces que son buenos nadadores, que son nadadores rápidos. De hecho, sobre este tema ya hemos hecho algún video aquí en nuestro canal. Quien esté interesado, pues lo puede buscar. Hemos hablado de este tipo de escamas referente al pez beta y referente al pez nadador. Aquí está una fotografía que tomamos hace ya algunos años. Tomamos el borde de la escama del pez beta y ahí se ve ese borde dentado, como lo marca la bibliografía de las escamas setenoides. Entonces, el pez beta tiene escamas setenoides y esto es porque son peces rápidos, peces nadadores con mucha velocidad. Ahora, el hecho de que nosotros los tengamos a estos peces en acuarios con pequeños, en acuarios, por muy grande es un acuario de 40 litros, sigue siendo pequeño para un pez. Bueno, el hecho de que nosotros los tengamos en peceras pequeñas no significa que estos peces no sean buenos nadadores. Su cuerpo está diseñado para nadar con velocidad, con mucha rapidez. Entonces, eso es importante entenderlo en el pez beta. Otra cosa importante que ayuda a la velocidad de desplazamiento del pez es, si ustedes han tocado en alguna ocasión, han tenido en su mano a un pez beta, este tiene una capa babosa, una piel babosa, entonces esto también va a ayudar al desplazamiento de este pez. Con esto estamos comentando que el pez en su naturaleza, el pez beta en su naturaleza es un pez nadador, es un pez de mucha velocidad en su nado. Entonces hay que entender primero eso. Entonces hay que ver dentro de esto la evolución que ha tenido el pez y qué es lo que pudiera ocasionar que este pez tenga problemas en su desplazamiento, que este pez tenga un problema en que no sea buen nadador. Y como lo comenta en la lámina que pusimos, es cuando el pez encuentra es cuando el pez encuentra dentro de su geometría un cambio brusco. Y aquí lo estamos representando en esta lámina. Estamos poniendo, vamos, una barrera parada perpendicular a lo que es la piel, a lo que es eh, eh, donde se está desplazando lo que es las moléculas de agua. Y pues estamos poniendo una barrera para representar que ahí se va a dar un estancamiento y se va a dar una separación de estas moléculas. Vamos a tratar de presentarlo, de representarlo de esta manera. Estas son las moléculas, aquí está la piel, y las moléculas son las moléculas de agua que se desplazan sobre la piel del pez. Al no encontrar en esta superficie ningún cambio brusco de geometría, pues estas se van a desplazar sobre la superficie de su cuerpo. Pero ¿qué pasaría si encontramos nosotros un cambio brusco en esa geometría? Obviamente entonces las moléculas de agua no se van a desplazar de la misma manera. Por ejemplo, aquí estamos colocando un reloj y vamos a ver el cambio brusco. Lo que hace es tener que subir y bajar. Pues esto va a hacer que la velocidad del pez vaya a disminuir porque las moléculas se están frenando. Aquí en este punto se están frenando y tienen que dar esta parte para poder seguir.
Muchas de estas moléculas se pierden. Al chocar aquí, se pierden y ya no siguen la misma dirección, sino se van hacia arriba, se van hacia otro lado o se quedan ahí estancadas. Entonces, los cambios bruscos en la piel del pez van a provocar esto. Ahora, ¿qué podemos encontrar nosotros en la piel como un cambio brusco? Pues un tumor que tenga el pez, por ejemplo, se habla mucho de los peces que tienen guanina, que son bolas, que son capa, es una capa que ya no está que ya no está conservando la línea, sino está, tiene un borde. Yo en algunas ocasiones he comentado que lo que es el beta dragón tiene este problema, está frenando. Si hablamos nosotros de la hidrodinámica del pez, la escama del beta dragón realmente está frenando, va un tanto entrecomillado, un tanto contra la naturaleza del mismo pez. Entonces, cuando encontramos se estanca y se tienen que separar las moléculas. Ahorita lo vamos a ver en un pequeño video. Entonces, dimos esta pequeña explicación para entender un poco más el video que vamos a presentar. Este video, como yo lo comenté el día de ayer, es un video que hicimos hace ya algunos años, pero no lo hemos publicado, no lo hemos compartido con todos ustedes y quedamos únicamente de publicar el video, pero se me ocurrió, bueno, vamos a dar una pequeña explicación de este video, si no, no se va a entender. Entonces, aquí tenemos en esta imagen, aquí está la dirección de las moléculas de agua que van hacia la derecha. Como lo están marcando esta flecha y como lo están marcando esta flecha. Entonces, aquí van las moléculas de agua y se van a encontrar con esta barrera. Entonces, aquí está marcado cómo estas moléculas están en estos puntitos, que son las moléculas de agua, se van a estancar en esta parte. Y se van a empezar a separar de lo que es la piel. Entonces, aquí se empiezan a separar. Y vemos cómo las moléculas que están más hacia la superficie o más distantes de la piel, esas sí tratan de seguir la misma distancia hacia atrás. Aquí lo que podemos observar es que hay una separación y se vuelven a unir. Se trata de unir nuevamente lo que son las moléculas, igual sobre la piel. Se vuelven a unir, bajando de aquí, se vuelven a unir. Y aquí estas moléculas presentan lo que llama una turbulencia. Es decir, estas moléculas no saben hacia dónde van. Vamos a decir, vamos a entenderlo como si fuera un remolino, que no saben hacia dónde van, no tienen una dirección. Entonces, este cambio en la geometría es lo que está provocando que se estanquen las moléculas, que se separen las moléculas, que se provoque una turbulencia, vamos a entenderlo como un remolino, y esto dificulta el desplazamiento del pez. Entonces, esto es lo que sucede en lo que es la separación causada por cambios bruscos en la superficie del pez. Ojalá haya quedado claro tratamos de dar esta explicación. Ahora vamos a proceder a ver el video. Ahí donde se paró el video, ahí nosotros podemos ver, están representadas lo que son las moléculas de agua y están representadas con diferentes colores. El verde es las moléculas que sí tratan de seguir lo que es el borde de la piel del pez, aunque encuentren lo que es una barrera. Y las esferas en color rosa, bueno, son las moléculas que van a chocar y que algunas ya no siguen la misma dirección y son separadas, ya no siguen la dirección, y eso hace, al no seguir la dirección, van a provocar que se estanquen en esa parte, en este triángulo. Se estancan en esta parte y muchas de esas se van para acá o se quedan aquí. Y las verdes van a seguir la línea
Y aquí están las esferas blancas que están representando las moléculas que están en turbulencia, las moléculas que no tienen ya una dirección y están aquí como vamos a decir, como remolinos. Entonces, aquí está marcada el punto de separación al encontrar un cambio brusco en la geometría de lo que es la piel. Vamos a dejar que siga corriendo el video. Vean ustedes, aquí ya está marcando el video, está marcando lo que es el estancamiento que se va a dar aquí de estas moléculas. Vean ustedes cómo ahí se dio el estancamiento de esas moléculas. Esto hace que el desplazamiento del pez se dificulte, que no sea el apropiado. Repito, esto puede encontrarse en alguna bola que tenga el pez en su piel, en algún tumor o un exceso de guanina. Esto hace que el pez en su desplazamiento eh, tenga mayor dificultad para el mismo desplazamiento. Y vemos también en la parte de arriba las moléculas verdes, cómo buscan nuevamente unirse a lo que es la piel del pez para poder seguir la misma, pues seguir el desplazamiento de este pez. Vamos a seguir corriendo el video. Vean ustedes, aquí las moléculas de color verde nuevamente van a bajar, a unirse con lo que es la piel, ya que están superando esta barrera que se coloca geométricamente en lo que es la piel. Aquí estas van a bajar para continuar. Vean ustedes. Entonces vean ustedes cómo las moléculas verdes vuelven a juntarse, recobran su posición pegadas a lo que es la piel de nuestro pez. Y aquí vemos que las mismas moléculas las color rosas, esas se estancan aquí y pueden recobrar un poco la dirección. Aquí se vuelven a tratar de unir, pero realmente están frenando o las está frenando este cambio brusco en lo que es la geometría de la piel, las está frenando. Si nosotros vemos eh, ahí empieza nuevamente el video. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Las moléculas, independientemente del color, están empezando en el mismo punto. Vamos, tienen la misma distancia. Solamente que las que están más pegadas a la piel, al encontrar esta barrera, se empiezan a retrasar. Ahí vean cómo se quedan retrasadas, cuando en realidad deberían de llegar al, al mismo tiempo, perdón. Al iniciar en el mismo punto, las moléculas deberían de llegar en la parte de atrás, en la parte, en esta parte, al llegar aquí las moléculas, si están iniciando aquí en el mismo punto, tanto las moléculas verdes como las moléculas rosas deberían de llegar aquí al mismo tiempo. ¿Y por qué no llegan a esta parte? Porque simplemente está esta cuestión de esta barrera, que es un cambio brusco en lo que es la piel del pez.
Claro, esto es en base a estudios que han hecho muchas personas. Ahora sí que los estudiosos de la hidrodinámica son ejemplos que ustedes los pueden encontrar en documentaciones. Busquen información al respecto, y nosotros lo que estamos haciendo es aplicarlo a lo que es nuestro pez beta. Realmente es aplicar este tipo de conocimientos al cuerpo del pez, como lo marca el libro. Esto lo que hicimos fue aplicarlo a cada una de de las aletas del pez, lo aplicamos al cuerpo y estamos pues analizando, proponiendo pues que se estudie un poco más este tipo de situaciones, vamos a llamarlas científicas, y en base a este tipo de conocimientos que son reales, que son conocimientos que nos marca la hidrodinámica, en base a este tipo de conocimientos podríamos nosotros decir, bueno, ¿cómo deben de ser las aletas para que no provoquen que el pez sufra una situación de que se esté disminuyendo su velocidad, que esté disminuyendo su capacidad de desplazarse en el agua? Entonces, en base a eso, entonces sí podríamos establecer cuáles son las características que pudiera tener una aleta que no nos provoque que se estanque, que no nos provoque que el pez se desplace con mayor lentitud. Entonces, a esto obedecen estos comentarios en relación a lo que es la hidrodinámica del pez. Realmente son comentarios que están vertidos, como les repito, en este libro, y que pues tenemos estos videos que pues, simplemente no los hemos todavía sacado a la luz. Este es el primer video que sale de este libro, del ABC del pez Beta Splendid. Es el primer video y como vean es la misma lámina que aparece en el libro. Vamos a ver si hay alguien se conectó con nosotros aquí en esta transmisión. A ver si hay alguien, sí, que fue una transmisión sorpresa, pero ahí se va a quedar para todos ustedes. Sí, hay 3 personas conectadas aquí y ya hay 2 me gustas. Muchas gracias por las conexiones. Es una conexión que no se había anunciado, más que hace a una hora antes la anunciamos. Está Rockers 666, está aquí presente con nosotros. Saludos, muchas gracias por conectarte aquí con nosotros. Bueno, pues ese es el comentario que yo les puedo dejar sobre este video, y la invitación a que analicen, a que estudien, a que pues el conocimiento lo amplíen en lo que es el pez beta, en lo que es las características de su cuerpo, de sus aletas, y realmente en base a estudios de este tipo, yo es lo que he comentado en videos anteriores, en base a estudios, en base a este tipo de ciencia, que les repito, es ciencia que ustedes pueden encontrar en documentos, en libros eh, referentes a hidrodinámica. Bueno, en base a eso, mi comentario adicional es, en base a este tipo de conocimientos, es como se deberían de establecer los estándares del pez beta. En base a estos conocimientos, podríamos nosotros proponer cuáles serían las mejores características que deba tener el cuerpo del pez beta. En base a esto que yo he estudiado, en base a esto yo considero que la escama del pez beta, de la escama dragón, está retrasando el desplazamiento del pez beta porque va, si usted lo han visto, tiene esas imperfecciones geométricas, es más gruesa, tiene una capa mucho más gruesa la escama, y eso hace, si lo acabamos nosotros de ver gráficamente, eso hace que se retrasen, eso hace que las moléculas encuentren una barrera y se desplacen con mayor lentitud. Entonces, pero este, repito, en base a analizar, en base a una opinión, también es una opinión muy personal en relación a que siempre a mí me ha surgido la duda, ¿qué conocimientos debe tener quien establece los estándares, quien establece los nombres eh, de los tipos de aletas, quien establece cómo debe ser un pez beta, tanto en su cuerpo como en sus aletas? Entonces yo sugiero que deberíamos de tener todos más conocimiento de esto para nosotros poder eh, continuar, que el pez beta continúe con esa evolución que ha tenido por miles de años, como todos los peces han evolucionado para tener cuerpos y que se puedan desplazar en el agua con mayor rapidez, que se puedan desplazar en el agua con una mayor
como decía, rapidez para el desplazamiento y puedan sobrevivir en lo que es el agua, en lo que puedan huir fácilmente de depredadores. Entonces, todo esto tiene esos significados, todo esto tiene ese conocimiento, ese simbolismo, vamos a llamarlo de esa manera, para que el pez beta, pues, lo podamos nosotros igual seguir respetando en lo que es sus características físicas de su cuerpo y de sus aletas. Bueno, pues espero que les haya gustado esta transmisión. Vamos a despedirla y no sé, no hubo ningún comentario adicional, que ustedes tuvieran alguna pregunta adicional que tuvieran sobre este tema. Pues no, esperamos un minuto a ver si hay alguna pregunta adicional y pues vamos a repetir este pequeño video. Pues así es un pequeño video de 47 segundos. Conrado Miranda, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido Conrado. Saludos. Y pues gracias por conectarse aquí. Les repito, un video sorpresa. Bueno, si no tienen ningún comentario, ninguna pregunta relacionada a este tema o algún otro tema, pues vamos a despedir nuestra transmisión. De esta ocasión, nuestra transmisión sorpresa, vamos a llamarla así. Dago 9404 comenta, dice, por fin pude asistir a una transmisión en vivo. Buen video, señores. Gracias, gracias. Pues ojalá despierte. La intención de esto es, con este tipo de videos, despertar el interés en todos ustedes por conocer un poco más del pez beta, no únicamente conocer de reproducción, de sus cuidados, sino entender por qué ha evolucionado el pez beta, a qué se debe que el pez beta tenga estas características, hablando de su tipo de aleta, de su cuerpo, de la piel, de la capa gelatinosa, vamos, que tienen los peces. En este caso también la tiene el pez beta. Y a qué se debe que las características de las aletas estén de esa manera. Si ustedes ven, por ejemplo, las aletas del placat, vamos a ubicarnos en el placat. Las aletas del placat, el placat común y el placat tradicional, precisamente la evolución de su aleta no llega o no hace una aleta caudal, no hace la D perfecta. No hace la D perfecta, entonces el borde que tiene en la parte de arriba precisamente es para que ofrezca menos resistencia al desplazamiento de las moléculas. Por eso inicialmente el beta placat tradicional o común no tiene esa D perfecta, porque está obedeciendo a que se tiene que desplazar con mayor rapidez y las moléculas pues tienen menos resistencia. Y cuando nosotros seleccionamos, cuando nosotros estamos seleccionando a los peces beta y queremos que tengan la aleta caudal como una D perfecta, ¿qué es lo que sucede? Que se está generando mayor estancamiento de estas moléculas y eso hace que el pez se desplace con mayor lentitud. Y esto aquí lo estamos pudiendo nosotros y de alguna manera comprobar, o de alguna manera lo estamos observando, lo hemos visto en este pequeño video. Entonces sí, yo los invito a que no nada más estudiemos lo que es la reproducción o los cuidados, sino también entendamos un poco más esos milenios de evolución que ha tenido el pez beta. Entonces también eso obedece el concepto que nosotros manejamos en este libro. Muy bien, se está conectando nuestro amigo Carlos Fernández. Dice, no sabía, César, que estabas. Sí, sí fue, ya ves, ayer, Carlos, que tú estuviste en la transmisión de ayer.
ayer se comentó el tema del libro, el ABC del pez beta Splendid. Yo comenté que teníamos unos videos que no los hemos ido compartiendo con todos ustedes, pero que esos videos ya tienen mucho tiempo que los elaboramos. Realmente los elaboramos antes de publicar el libro, entonces tienen ya muchos años estos videos ahí guardados. Entonces tocamos ese tema y yo les prometí que iba a publicar hoy un video referente a eso, nomás que yo nomás lo iba a subir y que lo vean ustedes, pero a lo mejor, bueno, consideré mejor dar una pequeña explicación de ese video, por eso hice la transmisión en vivo de ese pequeño video. A eso obedeció que se hizo la transmisión hoy, amigo Carlos. Conrado comenta, dice, que en el video de ayer que vi que sus crías tenían con azul de metileno, ¿a los cuántos días se puede aplicar? Mira, el azul de metileno es un producto que protege a las crías o a cualquier pez, lo va a proteger en cuestiones de ataques de tipo bacteriológicos. Entonces, obviamente estamos colocando, vamos a decir que la pecera estaba llena a la mitad, estamos hablando de una pecera de 20 litros, estamos hablando que era una pecera con 10 litros de agua y agregamos una sola gota, o sea, no agregamos la dosis que marcaría la etiqueta, porque es un preventivo. Entonces, en este caso, le agregamos a los 10 días, le agregamos una gota únicamente de azul de metileno. La etiqueta dice que debe ser una gota por cada 4 litros. En este caso, agregamos una gota por 10 litros. ¿Por qué? Porque es un preventivo y es una dosis muy pequeña comparado con un adulto o con peces más grandes. Entonces sí le aplicamos, pero una gota a los 10 días de vida de estas crías. Pero lo aplicamos como preventivo, previniendo alguna enfermedad. Pero sí la puedes aplicar, amigo. Dago 9404 nos hace un comentario, dice, las modificaciones anatómicas que le causa el ser humano a diferentes especies de cría en cautividad les causa muchas veces dificultades para su normal desarrollo. Así es, y el pez beta no está ajeno a esto. Yo acabo de comentar referente a que dentro de los creadores buscamos o el estándar. Por eso es mi comentario. ¿Quién establece ese estándar? ¿En base a qué conocimientos se establece ese estándar? El estándar dice que, que la aleta caudal del pez, del placad, una aleta caudal perfecta es la que tiene la D perfecta. ¿Sí? Es una aleta perfecta si tenemos la D perfecta. Es decir, que los dos bordes de lo que son la aleta caudal, los dos bordes hagan una D perfecta. Ese es lo que marca el estándar. Pero ese estándar, como lo acabamos de ver, no está obedeciendo a las leyes de hidrodinámica, no está obedeciendo al hecho de que el pez beta se debe desplazar, aunque esté en acuarios pequeños, como lo comenté, su naturaleza es desplazarse con mayor velocidad. Entonces yo sí haría una reflexión en relación, si respetamos lo que es la naturaleza del pez, si respetamos un poco más y entendemos su evolución, pues la D perfecta no es algo que deberíamos de nosotros de seguir si queremos respetar pues la misma naturaleza del pez. Entonces, por eso vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién establece que la D deba de ser perfecta? ¿En base a qué? ¿En base a qué conocimientos? Aquí acabamos de ver, repito, acabamos de ver en esta imagen cómo, cómo vamos a poner el video, ahí está, cómo es en esta prácticamente, esto sería vamos a hacer una similitud, una D perfecta y provoca un estancamiento
en las moléculas en el desplazamiento del pez. Por eso también ustedes van a ver que cuando el pez beta se desplaza, yo tengo la oportunidad de grabarlo en cámara lenta. Cuando el pez beta se desplaza, va a ser la aleta hacia atrás. La aleta caudal la dobla hacia atrás, precisamente para no ofrecer ese estancamiento de las moléculas, y para él ayudarse a desplazar. Y por eso en el pez beta común o tradicional, el borde de la aleta, tanto dorsal como de la aleta caudal, son redondeados para evitar esto precisamente. Son redondeados para ofrecer menos resistencia al desplazamiento de las moléculas en su cuerpo. Entonces, eso realmente es cierto, está investigado y lo podemos nosotros comprobar con este tipo pues de conocimientos que, les repito, están al alcance de todos ustedes. Ustedes mismos los pueden consultar en otros documentos. Entonces, esto es real y es algo que deberíamos de tener en cuenta al momento de entender más la naturaleza del pez. Conrado comenta que gracias. Dago comenta también, supongo que el problema es que los estándares priorizan el aspecto estético sobre la salud del pez. Muy buen punto, señor. Sí, así es. Pero igual, entonces tendríamos que hacer esa acotación de que nos puede interesar más lo estético, esa belleza, que el mismo funcionamiento del pez, que la misma naturaleza del pez. Pero sí es un punto que yo dejo ya plasmado en el libro y hago esa reflexión. Está a quien establece los estándares. Yo en algún momento he participado también en elaboración de estándares, pero considero que tenemos que evolucionar en el conocimiento del pez y sobre todo respetar al pez beta. Bueno, eso es algo de lo que nosotros pensamos y lo que hemos investigado al respecto. Ojalá les haya gustado este video y pues les repito que les motive a ustedes a investigar, les motive a ustedes a analizar este tipo de comentar este tipo de contenidos. Fíjense, es un video de 47 segundos, que es el que presentamos, pero tiene mucha información, tiene muchos puntos de vista, tiene mucho análisis este pequeño video, esta pequeña lámina tiene mucho análisis para que nosotros sigamos investigando sobre este tema y muchos otros temas relacionados, al pez beta. Bueno, pues vamos a despedir nuestra transmisión sorpresa. Si no tienen algún comentario, algún punto adicional sobre este tema u otro, si no, vamos a despedir la transmisión en este momento. Vamos a dejar nuevamente un minuto para, para, para ver si no hay algún otro comentario o alguna otra duda. Y aprovechamos también para agradecerle a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos también estamos pues continuando con nuestros videos. Gracias a su aportación, a su apoyo, pues también podemos nosotros seguir transmitiendo aquí en nuestro canal. Y ojalá hayan disfrutado esta transmisión dominical. Bueno, pues vamos a despedir nuestra transmisión con nuestra frase acostumbrada: que disfruten del pez beta como se disfruta de una obra de arte.